Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Hola, en el capítulo de hoy quiero hacer un elogio a la rabia. Permítanme una breve reflexión sobre la emoción de la rabia. Esa emoción tan denostada por la propaganda de la mansedumbre de estos tiempos, que nos convoca reiteradamente a guardar silencio y a sonreír. Lo primero que me gustaría afirmar es que no existen las emociones positivas o negativas, tal como nos han enseñado y como desde la psicología muchas veces se ha reiterado. No existen, no hay emociones saludables o enfermizas. Todas nuestras emociones son respuestas adaptativas universales, resultantes de nuestros procesos evolutivos, como especie y como individuos, mediadas en su expresión y en la valoración social que existe por patrones culturales y por estructuras de poder, adquiriendo significado cada emoción siempre en función de un contexto y de un rol determinado. Si bien es cierto, los seres humanos tenemos un repertorio y una expresión física de las emociones muy similar, la valoración social que la expresión de una emoción tenga va a estar determinada por unos marcos culturales que van a definir si esa emoción es adecuada a un contexto, si es adecuada en cuanto a su intensidad, si corresponde a una expresión propia de un género, dentro de un patrón, de un parámetro que define y que ordena lo que está bien y lo que está mal. Ninguna emoción, por sí sola, es una respuesta siempre adecuada a lo que nos toque vivir. Sería bastante extraño, por ejemplo, estar en medio de un funeral de una persona querida, valorada, contactado únicamente con la emoción de la alegría. La alegría no es la respuesta adecuada cuando acompañamos a alguien en su dolor, por ejemplo. La ternura no es la emoción adecuada en el momento en que debemos escapar de un peligro o de una amenaza inminente. La tristeza tiene la función de informarnos del daño y de la pérdida. Así como el dolor físico nos permite retirar la mano de una superficie que está demasiado caliente, el dolor emocional nos alerta de una situación de daño de la que tenemos que tomar distancia y resguardo. El miedo nos alerta del peligro y nos predispone a protegernos. La alegría nos abre al goce, al encuentro humano. La ternura nos posibilita vincularnos con otro desde el cuidado. El asco es la respuesta a aquello que nos resulta tóxico y repulsivo. La rabia también tiene una función imprescindible para la sobrevivencia humana, y es la de disponernos a enfrentar aquello que amenaza nuestra integridad y la de nuestro colectivo. ¿Qué debiésemos sentir frente a alguien que nos ha hecho daño? ¿Qué debiésemos sentir en una situación en la cual vemos amenazada y vulnerada una cuestión que para nosotros es importante y significativa? ¿Ternura? ¿Alegría? Por supuesto que no. Sin embargo, quienes ocupan posiciones de autoridad social han elaborado a lo largo de la historia sofisticados discursos promotores de la sumisión, configurados como tecnologías del poder que mandatan a las personas a sentir miedo, culpa, resignación o vergüenza, como únicas respuestas posibles frente al opresor y sus acciones de abuso, maltrato o injusticia. Buena parte de los discursos religiosos conservadores son un buen ejemplo de ello.
dispositivos psicológicos tendientes a propiciar la mansedumbre, invitando a que cada cual asuma su sufrimiento en silencio, esperando justicia tal vez después de la muerte, asumiendo que en esta vida terrenal la inequidad y la violencia sobre los más débiles es una especie de orden natural que debemos aceptar sin chistar. Estos dispositivos psicopolíticos no son privativos de las religiones y también emergen desde otros discursos instituidos de verdad, como por ejemplo desde ciertas psicologías de la adaptación, funcionales al disciplinamiento humano, como es la psicología positiva y sus mandatos japicráticos que nos invitan a sonreír y agradecer porque todo finalmente responde a una mera cuestión de actitud, invisibilizando los determinantes sociales del sufrimiento, entramando perfectamente con el diseño neoliberal y sus lógicas de la autoexplotación. Una de las versiones mejor elaboradas de estas tecnologías del silencio en el contexto de la posmodernidad es el mandato del amor, en una lectura moralizante, despolitizada y diseñada como mecanismo de subordinación, según el cual tenemos que arrojarnos al ejercicio de poder del abusador, enceguecidos por una especie de buena voluntad irrenunciable que nos instruye a cerrar los ojos y a aceptarlo todo. Dicho mecanismo, en el contexto del amor romántico, es el que perpetúa formas de violencia patriarcal, como la violencia psicológica, física, económica y sexual, en nombre de un amor mandatado por la supervivencia de un vínculo. Terminan siendo las víctimas, entonces, presas del miedo, de la culpa, de la vergüenza, bajo ese influjo, ¿no? Inhibiendo y clausurando la posibilidad de la rabia, esa emoción que nos calienta la sangre, que nos tensa los puños y la mandíbula como primer paso de quien se atreve a levantar la cabeza para decir basta, no más. En nombre del amor, a una pareja, a la patria, a un Dios, se han cometido los crímenes más espantosos de la historia de la humanidad. Y en nombre de ese amor, millones de personas han silenciado sus gritos de justicia, perpetuando sus tragedias individuales y colectivas. Ha sido la rabia, la santa rabia, la que ha permitido a pueblos y naciones, a mujeres y a hombres decir basta. Ha sido la rabia la que ha movido la aguja de la historia, la que en muchas partes ha terminado con la esclavitud, con dictaduras, con situaciones de abuso y con estructuras de opresión a la que grupos humanos han estado sometidos durante siglos. Nos quieren mansos y atemorizados, ejerciendo una enmascarada violencia disfrazada de abrazo, travestida de bondad, convocándonos a esa paz de cementerio que tanto les acomoda a los explotadores de siempre. Porque no hay nada que le resulte más cómodo al opresor que la complicidad de nuestro pesimismo y nuestro silencio. El gran maestro Atahualpa Yupanqui, portavoz de esa Latinoamérica orgullosa de su raíz, nos recuerda en versos una lección fundamental. Le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Yo, al menos, he aprendido a creer en mi estómago y a escuchar a mi corazón cuando empieza a palpitar agitado. Ese compañero testarudo y fiero que me embravece y que me dice muchas veces que ya es hora de ponerme de pie, de fruncir el entrecejo al agresor, de tomar las riendas de mi vida y de cabalgar contra los gigantes de turno. He debido también, en simultáneo, aprender a dominar esa rabia, a saber cuándo soltarla, porque no siempre he sabido ejercerla. Y aprender también a no volverla una aliada de mis adversarios, que termina incendiando aquello que defiendo, que termina dañando aquello que quiero y que valoro. Ese aprendizaje ha sido
y seguirá siendo una tarea para la vida. Amada rabia mía, ¿cuántas veces me has cuidado y me has liberado de cadenas? No me queda más que hacerte un espacio en mi pecho, junto a todas mis emociones, sin exclusiones, sin reparos, porque sin ti perdería también mi derecho a soñarme la vida digna que anhelo y que tantas veces me han querido robar a punta de amenazas o de violencias. Amiga rabia, insolente, insurrecta, veleidosa, que me recuerdas toda la fuerza que me habita en las venas y que honra todo el poder que contengo junto con otros y con otras, desde hace generaciones. Allá vamos, amiga rabia, arrojados al mundo, contigo y con muchas emociones más, con el corazón inflamado de vida. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.